Hola. Bueno, vamos a continuar, vamos a iniciar ya el programa del Congreso. Tenemos la suerte de poder inaugurar este Congreso con un escritor muy querido, por lo que he visto desde ayer, por muchos de los bibliotecarios que estáis hoy aquí. Jesús Carrasco nos acompaña hoy para abrir, para romper el hielo de este Congreso en el que tantas personas han trabajado para crear un programa que sea interesante, que sea enriquecedor y que sea inspirador para volver luego a nuestras bibliotecas y a nuestros lugares de trabajo y tomando nota de todo lo que aquí estos 3 días vamos a poder debatir. Así que el hecho de contar con Jesús Carrasco, que además de escritor compagina su trabajo como redactor publicitario, es un escritor que tiene el honor de ser uno de los escritores más reconocidos actualmente en el panorama internacional literario, con su obra Intemperie, que publicó en 2013. Y además, otra cosa que me gusta mucho de Jesús, que ayer tuve la suerte de poder estar con él, es que es usuario de bibliotecas. Es usuario de bibliotecas desde hace mucho tiempo y siempre que preparamos la organización del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas hablamos de la posibilidad de traer un usuario como ponente para que conozcamos más de cerca las demandas de nuestros usuarios. Y hoy tenemos un usuario de lujo, una persona que ha conocido distintas bibliotecas a lo largo de su vida y que además nos contaba que parte de Intemperie la redactó en la Biblioteca Pública del Estado de Sevilla, en la Biblioteca Infanta Elena, con lo cual queda muy bonito tener la suerte de contar con esa experiencia maravillosa de Jesús, que creo que algo va también a dejar ahora, a darnos a conocer a través de su conferencia titulada Bibliotecas Andantes. Sí, Jesús. Pues adelante con tu conferencia, Jesús. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Badajoz. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, y dado que esta es la conferencia que inaugura este 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, creo que lo que toca es daros la bienvenida a Badajoz, a mi tierra, a nuestra tierra. Quería también agradecer particularmente a los comités organizadores por pensar que yo podía ser hoy un digno inaugurador, conferenciante. Si soy digno o no ya lo decidiréis vosotros después de las 2 horas y 45 minutos que dura esta conferencia. Está por ver todavía, vosotros valoraréis. Esto no estaba previsto, pero no volvería tranquilo a casa si no hiciera una mención particular. Antes hablaba la consejera de Memoria. Este lugar en el que estamos, el Palacio de Congresos de Badajoz, se alza sobre lo que fue la Plaza de Toros de Badajoz, de infausto recuerdo, donde en agosto del 36 murieron tantísimos inocentes masacrados. Y para mí sería una falta de dignidad no recordar ese momento, este lugar, y hacer un poquito de memoria, solo un poquito de memoria, por algo que creo que ha determinado la historia de este país y de muchos de nosotros. Bueno, ahí lo dejo. Hace unos meses, mientras comía con mi familia en casa, un día cualquiera, un día normal y corriente, no recuerdo qué comíamos, pero era algo normal, nuestra hija mayor, que tiene 6 años, de repente soltó esta pregunta, atención, abro comillas, ¿qué es un agujero negro? Bueno, mi mujer y yo nos miramos, ¿no?, como diciendo a ver quién se inventa la respuesta en esta ocasión, y por algún motivo que no recuerdo bien cuál es, pues me tocó a mí. Lo cierto es que la duda de la pequeña se remontaba unos días atrás. Stephen Hawking, el popular físico británico que todos conocemos, había venido a España invitado por un festival muy interesante que yo no conocía, pero que cada vez me interesa más, que es el Starmus, que es un festival que se celebra en Canarias cada año y que tiene la particularidad de mezclar en su programación ponencias sobre astronomía, astrofísica, con conciertos, exposiciones y otras manifestaciones artísticas. El conjunto me pareció muy interesante, ¿no?, aunar ciencia y arte. El caso es que, con motivo de aquella visita de Stephen Hawking, que era el invitado estrella, el invitado principal, Informe Semanal, esa otra institución de este país que lleva tantos años emitiéndose, emitió, con motivo de la visita de Hawking, un reportaje en el que se recogían los días pasados por el científico en España, desde su llegada en barco, cosa que me pareció muy del Titanic, podríamos decir, años 20,
hasta bueno, pues sus últimos pensamientos, avances que tenía en este momento en la cabeza. Y, por supuesto, durante los 10 minutos que duró el reportaje se pronunció en varias ocasiones, en 9 ocasiones, de hecho, la expresión agujero negro. Claro, es tan misterioso esta formulación, agujero negro. A cualquiera le llama la atención, a mi hija de 6 años, por supuesto, le llamó la atención. Y aquel día, mientras comíamos cualquier cosa cotidiana en una casa cotidiana, mi hija nos preguntó aquello. Yo, por supuesto, no tengo ni idea de astronomía ni astrofísica, pero bendita ignorancia, me animé a responder a mi hija de la siguiente manera: pues hija, vamos a ver, un agujero negro es una parte del espacio, decía yo, pues que lo atrae todo, ¿verdad? No lo entiendo, me dijo. Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es la gravedad? Le pregunté yo. Me dijo, pues no lo sé. Cogí una pelota que había en la mesa, la dejé caer. Vamos a ver, ¿has visto por qué cae hacia el suelo y no se ha ido hacia el techo? No lo sé, me volvió a decir. Y yo me dije, madre mía, en aquel momento no me di cuenta de que ese no lo sé hubiera sido, desde luego, mi mejor respuesta a su pregunta. Pero ya estaba metido en el fangal y no podía echarme atrás. Así que durante los siguientes minutos me extendí, no solamente ya hablando de agujeros negros, sino sobre conceptos y nociones mucho más complicadas como gravedad, campo gravitatorio, de los que por supuesto tampoco tengo ni idea. Pero esta es la valentía que produce la ignorancia. Hacia adelante, vamos allá. Para cuando terminé, pues mi hija llevaba ya un ratito jugando con sus cosas. Y yo me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que tengo una gran capacidad para enrollarme y para meterme en líos, como vais a poder comprobar a lo largo de esta larguísima conferencia que tengo previsto pronunciar hoy. Continúa mañana, por cierto. También me di cuenta de que me enrollo, como os decía. Me di cuenta de que es muy doloroso para un orador ver cómo su audiencia sale de la sala en medio de la disertación. Espero que si tenéis esa tentación porque os aburre o porque es muy larga o porque os duele algo, pues simuléis convenientemente una llamada, lo que sea, caigáis por la escalera de una manera escandalosa, o algo que me haga pensar que no os estáis aburriendo. Y en tercer lugar me di cuenta y esto ya es serio, de que mi respuesta desde luego no estaba a la altura de su pregunta. Su pregunta era muchísimo más interesante y más profunda que mi absurda respuesta, yo os digo, animada por esta llama de la ignorancia. Pensé y decidí que aquello no podía quedar así. Así que esa misma tarde me situé frente a la biblioteca familiar, nuestra librería, que por cierto está en el centro de nuestra casa, es la que en cierto modo nos ilumina, y de ella extraje los 4 o 5 volúmenes que sé que tenemos allí, no exactamente clasificados porque están cada uno en un sitio, pero que tienen que ver con temas sobre astronomía, en los que pensé que podría encontrar alguna respuesta o alguna matización a esta extraña respuesta mía. Lo fui poniendo en la mesa y el primero que consulté, a unas sabiendas de que no tendría una respuesta propia, fue la física de Aristóteles. Lo saqué por el puro placer de volver a tenerlo entre mis manos, esa edición de Gredos tan bonita, azul, con pasta dura, tan bien editada, tan bien traducida, tan bien comentada, como siempre hace Gredos. Y lo saqué y sonreí porque me recordó a mis tiempos cuando estudiaba, en el poco tiempo que pude estudiar filosofía. Y también sonreí por estos primeros intentos del ser humano por definir y por crear un modelo para explicar algo que no conocía, ¿no? Estos modelos tan pueriles como son los modelos astronómicos tolemaicos o aristotélicos, ¿no? Donde son casi pequeñas historias, cuentos tiernos, ingenuos, que en fin, me hizo sonreír y recordar también lo atrevido que es el hombre y que gracias a ese atrevimiento hemos llegado hasta este punto. Aristóteles no me iba a dar la respuesta para mi hija. El segundo libro que extraje era La historia de las ciencias de Mason, pero por desgracia solo tenía el tercer volumen, que abarca el siglo XVII. En el siglo XVII todavía el agujero negro estaba lejos de ser un interés para los cosmólogos, así que tampoco encontré ahí la solución. Me fui entonces a un libro que os recomiendo vivamente, escrito por Ana Rioja y Javier Ordóñez, 2 profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, llamado Teorías del Universo. En 2 volúmenes hacen un desarrollo, un recorrido por los diversos modelos que el ser humano ha creado desde el principio para entender el cosmos. Pero por desgracia solo llegaban hasta Newton, así que tampoco ahí pude encontrar. Os preguntaréis a dónde quiere ir este hombre con toda esta historia. Os dije que esto sería largo, preparaos. El último libro que consulté es un magnífico libro de divulgación del divulgador británico Bill Bryson, o Bryson, no lo sé, llamado Una breve historia de casi todo. Como su nombre indica, es una breve historia de casi todo. Es interesantísimo, es muy ameno, pero abarca tantos temas, abarca tantas disciplinas científicas y durante tanto tiempo como toda la historia de la humanidad que evidentemente una noción como agujero negro pues apenas aparecía y ahí no pude encontrar la solución. Descubrí entonces que en mi casa no iba a encontrar la respuesta que necesitaba para mi hija y lo que hice,
en otro momento de mi vida seguramente, pues con toda probabilidad me hubiera cogido el cuaderno y me hubiera ido a la biblioteca pública, donde soy consciente, lo sé. Ya antes de salir de casa que voy a encontrar las respuestas, sé que está en la biblioteca pública, pero no lo hice. Yo diría que por una ya tendencia casi natural, lo que hice fue mirar en Internet. Y durante los siguientes días estuve investigando, indagando en el concepto de agujero negro y me di cuenta, por supuesto, una cosa que ya sospechaba desde el primer momento, y es que estaba equivocado, que no tenía mucha idea de que mi respuesta carecía de matices, y descubrí algunas otras cosas. Por ejemplo, que de algún modo se ha difundido esa noción un poco sencilla, simple o simplificada de agujero negro, que ya no es que sea errónea, es que de hecho en cosmología teórica no se puede dar una definición simple de agujero negro. Se dice que no hay una manera adecuada de definir las condiciones de una región para ser considerada agujero negro. Por tanto, la respuesta que yo le había dado a mi hija, además de incompleta, carente de matices, absurda, era en rigor imposible. Insisto, un no lo sé, o un déjame que lo mire, o cualquier otra respuesta de ese tipo, o por favor sigue comiendo, que se te va a enfriar, hubiera sido muchísimo más apropiado que la respuesta que yo le di a mi hija. Y como quiera que aquellos días me encontraba precisamente pensando en lo que diría hoy, tenía en la cabeza, bueno, pues a la biblioteca en todo momento. Me pregunté, no pude dejar de unir ambas peripecias, mi búsqueda de información o de esta respuesta para mi hija y lo que me tenía ocupado, que eran las bibliotecas. Y pensé, bueno, vamos a ver, si la biblioteca ya no es ese lugar al que yo me dirijo para conseguir la información, cosa que he hecho toda mi vida, porque soy un usuario, digamos, duro, llevo acudiendo a bibliotecas desde que era niño y sigo haciéndolo, sigo trabajando en bibliotecas, sigo escribiendo libros en bibliotecas, como decía Concha. Si la biblioteca ya no es ese lugar al que yo iba para conseguir la información, para las soluciones que necesito para mi vida, ¿qué era entonces? Y entonces pensé que era un buen momento para empezar a investigar en la historia de las bibliotecas. Y esta vez sí me fui a una biblioteca y agradezco y lamento también que se haya ido la consejera, que es historiadora, porque seguramente también me cazaría en algunos renuncios. Pero el caso es que en mi pequeña investigación que hice en una biblioteca sobre la historia de la biblioteca descubrí algunas cosas. Haré un recorrido escalonado con algunos hitos breve para intentar explicar lo que quiero explicar. El primer archivo del que se tiene noticia está en Mesopotamia. Los sumerios tomaban notas en tablillas de arcilla y otros soportes de ese tipo, con escritura cuneiforme, y los primeros de los que se tiene noticia aluden a ciertos apuntes contables en los que se dejaba constancia de los tributos que se pagaban a las autoridades. Ese podría ser el primer archivo, esa primera extensión de la memoria archivada. Sucede una cosa con la tablilla de arcilla. Los que hayáis escrito en tablillas de arcilla, que supongo que lo hacéis a menudo y con frecuencia, os habéis dado cuenta de que cuando se os cae a la bañera, la tablilla se disuelve, desaparece y el registro se pierde. Entonces lo que hacían los sumerios era muy interesante. Aquellas tablillas que querían conservar, las cocían, las transformaban en ladrillo y de ese modo garantizaban la perduración de ese registro. Como quiera que en aquellos años terribles y bárbaros de Mesopotamia los pueblos invadían los unos a los otros así con cierta frecuencia, más o menos como ahora, pero un poquito más bestias, sucedía que, claro, en estas invasiones las ciudades solían acabar en llamas. Y precisamente este hecho, este fuego bárbaro, contribuyó a cocer muchísimas tablillas que de otro modo se habrían perdido. Lo cual me hizo pensar que lo que podría ser ahora el mayor enemigo de una biblioteca, bueno, ahora ya que cada vez hay menos libros físicos, igual no tanto, pero un enemigo histórico que es el fuego, ha contribuido a que sepamos y que tengamos noticia del origen precisamente de las bibliotecas. Me pareció curioso. Se ha descubierto en la biblioteca de Ebla, la más antigua, mesopotámica descubierta, que ya se utilizaban asignaturas, estantes y que había un cierto tipo de clasificación. En todo caso, el acceso era, como podéis imaginar, muy restringido. Los egipcios aportaron algo fundamental, el soporte, el papiro. La diferencia con la tablilla de arcilla es clara. Además, el papiro se enrollaba y con esta capacidad para ser enrollado y almacenado, lo que los egipcios consiguieron fue tener una gran capacidad para acumular datos. Esa gran capacidad para acumular datos permitió que fueran una sociedad muy burocratizada y esta alta burocratización permitió a su vez que acometieran obras de gran complejidad técnica y logística, como las pirámides o los templos que conocemos todos. Por supuesto, el acceso a estos archivos y bibliotecas, que así los diferenciaban casas de libros y casas de la vida, estaba restringido a los escribas. Solo los escribas tenían acceso a ellos. De momento, el conocimiento quedaba ahí, en aquellos que lo producían. En Grecia, con el alfabeto ya consolidado, aproximadamente en el siglo VI, se produce un hecho curioso, y es que empieza la lectura privada. Hasta ese momento la tradición era oral, era preciso la presencia de un maestro o de un intermediario, pero en este momento se da lugar a la lectura privada.
coincide con los grandes trágicos y con una gran producción literaria, y también, dado esta nueva afición de la lectura privada, se crea o se genera una gran producción de libros. Es bien sabido que había muchas bibliotecas privadas y también que las grandes escuelas filosóficas, el liceo o la academia, disponían de sus propias bibliotecas para el uso de los discípulos y de los alumnos de estas escuelas. Seguía siendo una información cerrada, pero al menos ya era más abundante. En Roma, como hablaba antes la consejera, sucedió algo también interesante desde un punto de vista administrativo. Los emperadores tomaron las bibliotecas bajo su manto, bajo su protección, y con ello se difundieron por el imperio. Tanto es así que crearon un cargo que podría ser el tuyo, Concha, el de Procurator Bibliothecarum, que era algo así como un director general de bibliotecas, ¿no? Alguien que fuera capaz de gestionar muchas bibliotecas, cosa que pasaba por primera vez en la historia y que daba cuenta de que la cosa iba en serio. Con el cristianismo, en la Edad Media, digamos que el saber se vuelve a cerrar y se encierra esta vez en los conventos, en las iglesias, en las escuelas catedralicias, y el acceso vuelve a estar restringido esta vez a los clérigos. Era una manera de preservar el saber cristiano y también, por qué no decirlo, de preservar lo que quedaba del saber clásico. En el Renacimiento, antes se ha citado también, sucede algo radical, ya no para la historia de la biblioteca ni del libro, sino para la humanidad, que es la invención de la imprenta. Donde antes hacía falta una sala repleta de amanuenses que poquito a poquito copiaban, ahora el saber se multiplicaba de una manera casi automática. También en este momento del Renacimiento se dan las primeras bibliotecas reales y principescas, que ya permiten el acceso a eruditos y estudiosos, siempre bajo el amparo de la realeza, pero bueno, al menos ya empieza a abrirse un poco la información, el conocimiento. Si tomamos la edad contemporánea como la marcada por las revoluciones francesas y americana y el germen que ellas plantan en lo que luego sería la democracia, llega por fin el concepto que hoy conocemos en la biblioteca y del conocimiento, y es que por fin se da la idea de que el conocimiento tiene que ser algo accesible a todas las personas, independientemente de su alcurnia, de su religión, de su trabajo, de su posición social. El conocimiento tiene que ser para todos y accesible en cualquier momento. Y ya en el siglo XIX, mediados del XIX, sobre todo en el mundo anglosajón, se generan lo que hoy conocemos como las primeras bibliotecas públicas, y además ayer lo hablábamos, ¿no?, con labores como el filántropo Carnegie en Estados Unidos, que crea directamente cientos de bibliotecas públicas utilizando su fortuna de esa manera. Hasta aquí esta breve historia de las bibliotecas. ¿A dónde quiero llegar? Al margen, digamos, de su contenido originario, es decir, el acopio de información y de saber, hay, en mi opinión, un hilo que hilvana toda esta historia, y es la transformación. Las bibliotecas son un producto genuinamente humano, y como tal han surgido y evolucionado a la par del ser humano. A medida que se iba haciendo más compleja su organización social, se iba dotando de herramientas cada vez más complejas y sutiles para precisamente garantizar y posibilitar esa evolución. La existencia de la biblioteca, como tantas otras cosas, responde a un impulso ancestral, nuestro, muy propio de nuestra especie, que es la resolución de problemas. El ser humano se encuentra con una piedra y hace algo con ella, la rodea, la salta, la rompe, la vuela, hace algo con ella. Genera soluciones a los problemas, y la biblioteca genera soluciones a los problemas o a las necesidades de cada momento. Digamos que desde esa primera necesidad de tomar nota, constancia, dejar constancia de un apunte contable, hasta lo que hoy son las bibliotecas, que son difusores de la cultura y del conocimiento, han pasado muchas cosas. Entre ambos puntos se han sucedido, como digo, innumerables transformaciones, y precisamente ese es el valor, o ese es el hilo conductor que yo extraigo de esta historia de las bibliotecas. Las bibliotecas se han transformado, se han movido, han cambiado. Esto es algo muy fácilmente constatable si echamos un vistazo a las actas de los últimos congresos nacionales, donde abundan las ponencias, sobre todo híbridas, en las que se mezclan asuntos típicamente o clásicamente bibliotecarios con las nuevas tecnologías, con las nuevas aplicaciones, con el acceso a la información, con la sociedad de la información, con las redes sociales. Si le entregáramos esas actas a mi abuela, que en paz descanse, o a mi padre, que murió hace no mucho tiempo, pues apenas encontraría en ellas seguramente contenidos conocidos o relevantes para ellos. Da una buena muestra de cómo hemos ido cambiando y cómo la biblioteca ha evolucionado. A lo largo de la historia, las bibliotecas han mutado, como decía, se han movido, y por eso, en cierto sentido, y aquí el título de la conferencia, podríamos estar hablando de bibliotecas andantes, bibliotecas que se mueven. Esa capacidad para desplazarse, para adaptarse, es común a todos los organismos y seres que han sobrevivido el paso de los siglos. Pero a diferencia de la biología, donde la perduración es un mandato, podríamos decir, genético, en nuestro caso, en el caso de la biblioteca, la perduración es consecuencia del enriquecimiento de la primera idea. Si la biblioteca ha llegado hasta hoy, es por los valores que ha ido acopiando.
no por una imposición ni por un mandato. Y el acopio de esos valores tiene su última expresión y su mejor expresión en este congreso, donde hay un montón de personas que habéis venido desde los 4 puntos cardinales de este país para hablar de bibliotecas, y no solamente para hablar de bibliotecas, para volver a vuestros lugares con una carga enriquecida para vuestro trabajo, que no es otro que trabajar por la sociedad a la que sirve la biblioteca. Así que, en este sentido, si estáis aquí es porque habéis caminado como las bibliotecas, que son, en mi opinión, bibliotecas andantes. Esto es para mí importante. En segundo lugar, hay una acepción que es inevitable cuando hablamos de bibliotecas andantes, o una resonancia que es cervantina. Bibliotecas andantes, para mí lo es. Pero ¿qué sería una biblioteca desde esta óptica, desde una óptica cervantina? Dice Martín de Riquer, en su prólogo a Don Quijote de la Mancha, que es el caballero andante de los libros, un ser de fuerza considerable, muchas veces portentosa e inverosímil, habilísimo en el manejo de las armas, incansable en la lucha y siempre dispuesto a acometer las empresas más peligrosas. Dice también que el afán por la acción, por la aventura, es para él una especie de necesidad vital. El constante luchar del caballero supone una serie ininterrumpida de sacrificios, trabajos y esfuerzos que son ofrecidos a una dama con la finalidad de conseguir conservar o acrecentar su amor. Sustituyamos peligrosa empresa por transformación social, aventura por reto y dama por colectividad. Así la biblioteca andante sería aquella que, con una fuerza considerable, es capaz de manejar sus recursos de manera incansable para aportar su grano de arena a la transformación social. Según esta acepción quijotesca, y según mi idea, la biblioteca se arroja al camino, busca el reto, la necesidad por satisfacer, la aventura que siempre implica mejorar la sociedad a la que sirve. En mi opinión, como lo fue Quijano, Alonso Quijano, la biblioteca andante sería valiente, sería arriesgada, sería aventurera, comprometida con valores elevados, incluso muchas veces con valores contraculturales. Pero, ¿qué valores serían esos? ¿De qué estamos hablando? Por supuesto, la biblioteca es una institución tan implicada en la sociedad, tan típicamente humana, que son muchos los frentes en los que puede incidir. Pero, por poner un ejemplo, o por acotar el tema, os traigo simplemente 4 ideas. No son todas, por supuesto, son 4 ideas personalísimas que me gustaría compartir con vosotros. 4 objetivos, 4 ideas elevadas en los que pienso que la biblioteca tiene una participación fundamental. Por supuesto, sé que muchas de estas ideas que os traigo ya son materias que la biblioteca trabaja y trabaja bien. Si es así, y así espero que sea, simplemente es que sirva como un recordatorio. Perdón. En primer lugar, un objetivo quijotesco, elevado, una idea elevada, que dice el caballero andante, la biblioteca andante sería el mantenimiento de la palabra escrita como centro de la cultura. La palabra escrita. El texto, que se sepa, después de cientos de años, sigue siendo, y creo que estaremos todos de acuerdo, el mejor invento, el mejor vehículo para la transmisión de ideas. No es casual que esto sea así. A fin de cuentas, el texto no es más que una transposición del pensamiento. Pensamos con unas pequeñas unidades de pensamiento que son las palabras, así articulamos el pensamiento, y esas mismas palabras en un texto no son otra cosa que pensamiento transferido a la página. Así que podríamos decir en cierto modo que libro, que texto y mente, que texto e intelecto, que texto y ser, casi que son un centauro, una especie de fusión. Por tanto, es importante, pienso, que el texto siga manteniéndose como el centro de la cultura. Veremos ahora cuáles son los problemas que le acechan. Quizás si le preguntamos a un pintor, nos dirá que hay más información sobre el siglo XVII en la rendición de Breda, por ejemplo, que en los libros de historia. Y puede que tenga razón. La verdad es que hay que tener los ojos de un pintor y esa sensibilidad para descubrir lo que ese cuadro, en fin, contiene. Pero en lo que estaremos de acuerdo todos, también los pintores, es que algunos de los cambios más importantes que ha sufrido la sociedad humana, no quisiera redundar, la sociedad o las sociedades a lo largo de la historia tienen que ver con textos, cuando no están inspiradas directamente en textos. Pongamos varios ejemplos. ¿Qué sería o cómo habría sido la historia de la humanidad sin las grandes religiones, para bien y para mal? ¿Qué hubieran sido de ellas sin la Biblia, la Torá, el Mahabharata o el Corán? Textos, negro sobre blanco. ¿Qué habría sido de la Revolución Francesa o cómo habría sido la Revolución Francesa, por ejemplo, sin los textos de los enciclopedistas? Me pregunto también, por ejemplo, cómo hubiera sido el siglo XX europeo y mundial sin un texto como el Manifiesto Comunista. Independientemente de la adscripción que tengamos hacia él, es un contrapeso radical o un texto que genera una transformación social o una incidencia en la sociedad tremenda. Por no hablar de qué hubiera sido de nuestra sociedad, de nuestra cultura occidental, sin los textos originales de Hesíodo, Heródoto, Sófocles o Aristóteles, ¿no? ¿Cómo sería ahora nuestra sociedad sin que esos textos
Sin esos textos no nos hubieran llegado, y no nos han llegado precisamente de boca a boca, nos han llegado porque estaban escritos, porque eran volúmenes, libros. En las bibliotecas actuales, lo sabéis mejor que yo, por supuesto, se hace de todo. Al margen del préstamo de fondos, se presta cine, música, se hacen audiciones, se hacen presentaciones de libros, programas culturales, exposiciones, todo tipo de actividades culturales. Pero, curiosamente, la mayor parte del espacio de las bibliotecas, al menos de momento, y supongo que la mayor parte de la atención que prestáis vosotros, los profesionales, sigue siendo el texto, en los fondos, los textos. Y en ese sentido me quedo tranquilo. Creo que el texto sigue siendo el centro. Si lo traigo hoy a colación es simplemente como un recordatorio casi obvio de la importancia del material que tenéis en vuestras estanterías, físicas o digitales. Sé que sois conscientes de ello. Pero bueno, me permito el lujo de recordar la radical importancia de esto a la luz de lo que hemos visto en la historia de la humanidad. En segundo lugar, un segundo punto, un segundo valor elevado, quijotesco, para una biblioteca pública, en mi opinión, sería la defensa de la necesidad del libro. El mundo ha cambiado, lo estamos diciendo, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Al principio era una curva tendida y larga, ¿no? en una inclinación muy leve, y en los últimos años, podríamos decir que a partir de mediados del 19, en una aceleración rapidísima. La curva hace así y ya no sabemos si alcanza la vertical total. El otro día escuchaba un dato que me sobrecogió, y es que la humanidad produce cada año tantos datos como todos los anteriores. Y no me refiero como todos los años anteriores de Internet, de los últimos 20 años, no, como todos los anteriores, incluidos los registros de Ebla, de Mesopotamia, de Egipto, etcétera, 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 etcétera. Esto da buena cuenta de cómo esa curva se eleva y cómo la transformación se va produciendo. Sin embargo, en esta historia de transformación social, el libro ha permanecido curiosamente muy estable. No ha variado tanto a lo largo de los años, a no ser que consideremos el libro electrónico como una gran variación. Pienso que desde un punto de vista bibliotecario sí lo es, donde antes eran necesarios cientos de metros de estanterías, pues ahora con un pequeño dispositivo que se pierde en el bolsillo o que está alojado en un servidor de Oregón o de Wisconsin o de Soria, o en Logroño, por ejemplo, que hay uno importante, pues ahí queda todo. Ya en términos bibliotecarios esto es importante, pero yo creo que en cuanto al contenido no ha cambiado tanto el libro. Pongamos por caso la Ilíada, un texto compuesto aproximadamente en el siglo VIII a.C., hace por tanto 2800 años. Seguimos leyendo la Ilíada como una novela moderna, exactamente igual de interesante que cualquier buena novela contemporánea, a pesar de que no alude a contenidos que son relevantes para nuestro tiempo, que no tienen que ver. Sin embargo, la seguimos leyendo con pasión, seguimos asimilando ese formato de gran novela exactamente igual que ahora. No ha variado tanto, desde luego no ha variado tanto como la sociedad, y ni mucho menos tanto como ha variado la sociedad en los últimos años. Hoy en día, a pesar de que el tiempo se ha fragmentado o de que disponemos de unidades de tiempo cada vez más pequeñas y múltiples para atender a las diversas tareas, para mandar un tuit, para ver un correo, para dar una llamada de atención, para responder a no sé qué, para tomar una nota, cada vez vamos fragmentando más el tiempo. A pesar de todo eso, el libro se sigue produciendo exactamente igual que cuando se produjo la Ilíada. Es un formato largo, dificultoso, extrañamente antiguo, diría yo, casi arcaico parece. Sin embargo, sobrevive. Es una cosa que a mí me asombra y que agradezco, porque me dedico a escribir libros largos, y de ello vivo, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo. Y me sorprende que siga siendo una tarea tan dificultosa y que tenga que competir con tareas mucho más sencillas, ¿no? Como las que todos conocemos y que nos ocupan en estos años, en estos días. La naturaleza tiende al reposo. Un cuerpo que se desplaza deja de moverse cuando la fuerza que lo impulsa cesa. Un estanque al que arrojamos una piedra produce una serie de ondas, una perturbación que pasados unos segundos se dejan lugar a la lámina quieta de agua, al espejo. La naturaleza tiende al reposo y el ser humano también tiende al reposo. El libro, la cultura, el conocimiento, junto al amor y la necesidad del otro, diría yo, bien podrían ser esas fuerzas que mantienen al ser humano en movimiento, que hacen que avance, que se mueva, que ande. El libro, en este caso, vuestro trabajo. Creo que es preciso no caer en la tentación de adaptar el mensaje al signo de los tiempos. Estaríamos ante podríamos decir, la antesala del libro en píldoras. Y esto no es una defensa de la extensión per se. Todos conocemos libros voluminosos cuyos valores quedan disueltos como azúcar en el agua en cientos y cientos de páginas irrelevantes, innecesarias, en verdaderas piruetas del autor. No, esto no es una defensa de la extensión, es una defensa del formato libro. ¿Por qué? Porque en esa extensión y en los valores que proponen, la dificultad de su lectura, también hay una transformación de la persona. Y creo que hay una serie de valores
que puede encarnar el formato libro y que otros formatos más breves, más cortos, más fragmentados no encarnan. Por ejemplo, la transmisión de ideas complejas, matizadas, la calma, el sosiego, el pensamiento. Creo que seguimos necesitando de tiempo, de espacio y de tranquilidad para asentar el conocimiento, para asentar nuestra propia transformación como seres humanos. Y en eso el libro, y quizás ese sea el motivo de su perduración, es una herramienta esencial. Nos dice: aquí tenéis un lugar y un espacio y un tiempo para la idea matizada, compleja, para hablar de los grises en los que al final la vida se resuelve. Generalmente nunca son blancos y negros, al final todo, en todos los ámbitos de nuestra vida se resuelven esos grises que el libro, con su extensión, creo yo, o no con su extensión, con su formato, posibilita. En tercer punto, digamos, objetivo quijotesco de la biblioteca andante sería, para mí, la atracción de los no convencidos. Creo que las personas cultas, los lectores, las personas que ya tienen una buena relación con las letras, con la belleza, con el arte, no necesitan ser convencidos. Este es un virus que es muy resistente una vez que está dentro. Cualquiera que haya probado el manjar de la belleza, de la cultura, pues yo creo que lo interioriza de tal modo que es indestructible. Es como montar en bicicleta, nunca se olvida, aunque si quisiera olvidar no se olvida. De modo que estas personas ya no nos necesitan, y lo sabéis. El libro tiene cada vez más competidores y cada vez es preciso, como decía antes, repartir el tiempo entre más actividades. Me preocupa el asentamiento de un paradigma que no favorece el rigor, ni la pausa, ni el ritmo necesario para adquirir conocimientos y actitudes sutiles. El mundo se ofrece por capas. Podemos quedarnos en la de fuera o ir penetrando hacia una interpretación de la vida cada vez más compleja, más cargada de matices y para mí más completa, desde mi punto de vista. La vida sigue proponiéndonos problemas complejos, pero a cuya resolución conviene estar bien pertrechados de habilidades y conocimientos y bien armados de paciencia. Puede que el contenido de un libro no nos saque de un apuro personal, de esa tarde de zozobra, del mismo modo que el consejo de un amigo o la sanción de una autoridad pueden pasar desapercibidas para nosotros porque nadie escarmenta en cabeza ajena. Pero estoy convencido de que el hábito de leer nos prepara para esos momentos en los que es preciso tomar distancia y tener paciencia. El esfuerzo de leer, la disciplina de leer, el enfrentamiento o el encuentro con los ejemplos de otras vidas, de otros modelos, de otros contrastes. Algunos que corroboran lo que creemos, algunos que atentan o que contrastan y que nos hacen modificar aquello en lo que creemos. Creo que la lectura de los libros, aparte de un goce, es necesaria para la vida y para el crecimiento. Y por último, estoy recortando, porque esto iba para 4 horas 35 minutos, pero estoy recortando porque me está pisando Concha el pie, el callo. Así que eran 19 puntos, pero lo dejo en 4. El último sí que es una quijotada. Esto sí que es personalísimo, no me podéis tomar por lo que queráis, loco o viejuno o lo que se os ocurra, pero bueno. La cuarta idea que os quería transmitir como un valor para la biblioteca sería una idea que sí que es una quijotada, que sí que es contracultural y que yo llamo desconexión. La desconexión. Lamento no. Estoy viendo que el título es Conectados contigo. Yo os propongo que desconectados de todo. Y ahora os explico por qué. Veréis, este verano tuve la suerte de vivir en Ámsterdam, en Holanda, durante 2 meses. Fui invitado por una fundación, la Fundación Holandesa de las Letras, una fundación pública que se dedica pues, a difundir las letras holandesas y también invita a escritores extranjeros para que durante un par de meses hagan una residencia allí, escriban y trabajemos en Holanda y se produzca un intercambio. Este sería motivo de otra conferencia. Lo cierto es que, como quiera que yo trabajo en bibliotecas, siempre, lo primero que hice fue buscar bibliotecas y encontré 2 muy interesantes. Una, el NIOD, que es un interesantísimo archivo dedicado por el Estado holandés para el estudio de la guerra, el holocausto y el genocidio, donde hay miles de volúmenes, no millones, miles de volúmenes y una sala de lectura maravillosa en la que yo podía trabajar al margen de que los fondos que allí había me interesaban mucho para la documentación de mi novela. Yo podía trabajar de una manera muy tranquila, sosegada y en un ambiente de verdadero recogimiento y estudio. Cuando cerraba el NIOD, que era los lunes por la mañana, yo me iba a la biblioteca pública, a la biblioteca central de Ámsterdam. Sé que hay en el público personas que conocen la biblioteca central de Ámsterdam. Para los que no la conozcáis, como sé que sois unos enfermos de bibliotecas, estáis un poco pirados como yo por las bibliotecas, supongo que os encantaría verla porque es una delicia. La Biblioteca Central de Ámsterdam son 7 plantas. Es un edificio moderno muy grande que está situado
en un lugar privilegiado de la ciudad. No está apartado, ni detrás, ni allí, ni lejos, ni en un polígono industrial. Está en un lugar privilegiado, junto a la estación central de Ámsterdam, por la que todos los días pasan miles y miles de personas, junto al conservatorio, en la desembocadura del río Amstel, en un lugar verdaderamente visible. Muchas cosas me llamaron la atención de esta biblioteca cuando iba allí. La primera es que, bueno, por supuesto, el imponente volumen. Decir, joder, qué gran espacio, qué gran cantidad de esfuerzo dedicado al libro, a la cultura, a la biblioteca. Me encantó, como aficionado a las bibliotecas que soy. Al entrar, lo primero que me llamó la atención fue que esas 7 plantas estaban comunicadas por una especie de patio de luz central. Y otra cosa que me sorprendió es que frente al mostrador de la entrada, que no es un mostrador de préstamos, porque bueno, ya creo que también lo hacemos ya, y el préstamo es automático, ¿no? Pues con estos especies de cajeros, no se presta. Bueno, enfrente del mostrador de información hay un piano de pared, adosado contra la pared, con un cartel dirigido a 2 tipos de personas, a los principiantes y a los expertos. A los principiantes les dice abstenerse principiantes, y a los expertos les dice no más de media hora, porque os podéis imaginar en qué se convertiría aquello. Lo cierto es que muchos días en los que yo trabajaba allí, en cualquiera de las plantas, de repente, en medio de un momento de escritura o de lectura, llegaba, comunicado por este patio de luz, esta especie de chimenea, el sonido de un piano, una sonata o algo de Chopin o de Bach. Y era tan bonito, tan delicioso que, no sé, me gustaría recomendar... bueno, no, si no hay dinero para comprar libros, no creo que haya dinero para comprar pianos, pero si algún día hay dinero para comprar pianos, pues estaría muy bien poner pianos y estos 2 carteles en castellano, no en holandés. ¿Alguna lo tiene? Alguna me dice Concha que lo tiene, o sea que bueno, yo animo a las autoridades a que compren, después de los libros, pianos para las bibliotecas. Otra de las cosas que me llamó la atención de esta inmensa biblioteca, esta gran biblioteca, es la cantidad, nunca lo había pensado, la cantidad de inventos que ha generado el ser humano para sentarse. En este caso, para sentarse y estudiar o leer. Os lo juro, esto no es un invento. Había sillas, sillones, butacas con brazo, butacones, banquetas, sillones corridos, sofás, puffs. Había sillas o sillones que miraban a los tejados de la ciudad, sillones o sillas que miraban a las vías del tren que circulan por detrás de la biblioteca, las que miraban al conservatorio, las que miraban al patio. Había mesas corridas, mesas individuales, pupitres. Había salas acristaladas o pequeñas islas en medio de las salas de lectura donde la gente podía trabajar en grupo hablando para no molestar. Había todo tipo de lugares recogidos, de rincones, para que cada cual encontrara su lugar para leer en la manera en que quisiera o en que lo necesitara. De todos estos lugares, el que más me sorprendió es una especie de cápsula, como una especie de huevo que había en medio de algunas salas. Solo tenían una puertecita para el acceso y bueno, una pequeña ventanita también, que yo en mi memoria había eliminado, pero ayer vi la fotografía y efectivamente había una ventanita, pero bueno, no es importante esto. En estas cápsulas había una mesa y un pupitre, simplemente, bueno, una bancada, y a ver cómo voy de... ya me queda menos. Había, os decía, en estas cápsulas una mesa y un pupitre, una pequeña luz, y básicamente, bueno, en realidad me recordó a una visita que hice con mi padre cuando era niño, al lugar en el que San Juan estuvo cautivo durante tantos meses, el lugar en el que compuso el Cántico Espiritual, que era una especie de patio, de hueco de escalera, esa era su celda, donde un madero empotrado en la pared servía para sentarse y otro madero empotrado un poco más altura, a una cierta altura, servía para apoyarse. Ahí San Juan compuso de memoria el Cántico Espiritual, que es sin duda una de las obras cumbres de la literatura, no diré en castellano, diría universal. Bien, en estas cápsulas de Ámsterdam, el usuario se metía ahí, yo mismo entré, y lo que conseguía era una especie de aislamiento. Cualquiera que entrara allí se quería privar del contacto sensorial con los demás, de un mayor silencio, de una luz más atenuada. También se perdía, es cierto, esto que pasa en las bibliotecas, bien lo sabéis, estos paseillos, ¿no?, que a veces se producen de los usuarios y las usuarias que van y vienen, que también a veces entretienen la mañana. El usuario o la usuaria que entrara en esta cápsula se quería privar de eso, quería entrar en esta especie de parada sensorial. Recuerdo que al poco de regresar de Holanda me encontré en Sevilla con un viejo amigo, un joven, un buen amigo, un joven muy brillante, que es lo que ahora llamamos un emprendedor. Este emprendimiento o esta empresa le ha llevado, su propia empresa le ha llevado a vivir durante una gran parte del año en California, en San Francisco. Y yo le contaba un poco cuáles eran mis reflexiones al venir de Holanda y esta obsesión que tengo yo por la desconexión, por la parada, por la pausa, o esta ansiedad que me producen los pitidos de los móviles o lo que sea. Bien. Decía, bueno, pues mira, fíjate, en California, que es ese lugar por el que parece salir el sol últimamente,
al menos en términos tecnológicos, se ha puesto de moda, o es tendencia, si se quiere, entre las personas más expuestas a estas nuevas tecnologías, una especie de parada, de pausa. De repente se acuerda esto, un lugar o un tiempo en el que no se recibe información, en el que no hay una conexión, en el que no se es interrumpido, en el que se está sencillamente en el presente. En una sociedad como la nuestra, donde este nuevo paradigma de la comunicación nos fuerza precisamente a contactar con el exterior constantemente, con las interrupciones que eso implica, esa cápsula de Ámsterdam bien podría suponer un descanso. Un descanso. Días más tarde me encontraba trabajando en esta conferencia y pensé que la biblioteca, como decíamos antes, ya no solamente satisfaciendo las necesidades de la sociedad, sino en este caso anticipándose a ellas, estaría bien que nos ofrecierais estos espacios para la desconexión. Espacios en los que acometer tareas de largo aliento, en los que poder leer un libro, pensar, estar tranquilos. El otro día, precisamente, este amigo de California me enviaba la información de un libro algo así como El arte de la quietud, sería la traducción, en la que este hombre nos dice que, al contrario del paradigma actual, donde las soluciones intentamos encontrarlas en la búsqueda de información, la mejor forma de encontrar soluciones es sentarse en una silla. Sentarse en una silla y disponerse y proponerse las condiciones necesarias para el pensamiento, para que las cosas salgan y se asienten. Pensaba que esas islas de silencio y de desconexión serían lugares apropiados para esas tareas de largo aliento, si no para el encuentro con uno mismo, eso ya depende de cada uno, sí para el encuentro con un ritmo menos atropellado, más armónico y menos ansioso. Puede que estas islas, que os propongo estos paréntesis, que os podéis imaginar en vuestras bibliotecas, puede que no entrara nadie en todo el año. Seguramente los usuarios y usuarias prefieran estar a lo que están, y está muy bien. Pero al menos su mera presencia quizás nos recuerde el modo en que vivimos, o que hay otra forma de hacer las cosas, o que simplemente hay un lugar en el que estar tranquilos y relajados sin que nos moleste nadie. Después de libros y pianos, creo que cápsulas sería una buena inversión para el Ministerio, cápsulas de silencio. Bien, un agujero negro, he aprendido estas semanas atrás, en esta definición que os voy a dar, que ya sabéis que es en rigor imposible. Un agujero negro, decía, es una región del espacio donde se da una concentración de materia tan densa que el campo gravitatorio resultante es capaz de atraerlo todo, incluso la luz. Esta es la definición simplificada que os traigo, que por cierto es imposible, ya os lo decía antes, pero bueno, sirva para mi hija, sirva para nosotros y para esta conferencia. Pienso, y ya voy concluyendo, que la biblioteca negra, la biblioteca pública debería comportarse como un agujero negro. Y quizás los agujeros negros como bibliotecas públicas, esto no lo había pensado, pero bueno. Pienso que la biblioteca pública debería comportarse como un agujero negro, ser capaz de atraerlo todo. Ya lo hace, en cierto modo, pero ser más insistente en esta negritud. Ser capaz de atraer todo conocimiento, toda información, todo aquello que de bello, de digno y de importante es capaz de generar el ser humano y la sociedad en la que vivimos. De modo que cualquiera que tuviera una duda o una necesidad de silencio o de calma o de espacio o de conexión con los demás o de conexión con el mundo entero, supiera que en la biblioteca lo iba a encontrar. Que tuviera la certeza, como yo la tenía antes de mirar Internet, que en la biblioteca encontraría la respuesta, porque la biblioteca es aquello que lo atrae todo, aquello que lo concentra todo, aquello en torno a lo cual se puede articular una sociedad. Y tenemos buenos ejemplos de ellos, y seguramente que en esta sala hay muchas personas que así lo sienten en sus municipios y en sus centros. Además de atraerlo todo, la biblioteca pública, en este concepto cosmológico, debería ser capaz de atraer a todas las personas. Cualquiera que se encontrara a menos de 125 metros de una biblioteca debería sentirse así atraído hacia la puerta y entrar por un impulso misterioso, pero entrar y encontrar en la biblioteca el lugar apropiado para estar, para leer o no leer, para encontrarse con el otro, un buen lugar para el que estar, la biblioteca. Aquel día, cuando una niña de 6 años me preguntó por los agujeros negros, no sabía algo que ahora sé. Bueno, no sabía muchas cosas. Entre ellas que los agujeros negros, además de atraerlo todo, incluso la luz, emiten una radiación. Esto es una cosa que postula Hawking, precisamente, y en honor a él, esta radiación lleva su nombre, la radiación de Hawking. La biblioteca, además de atraerlo todo, debería emitir o ser capaz de emitir una luz hacia la sociedad, hacia el colectivo, hacia los demás, hacia la comunidad, que nos dijera: aquí hay un camino, este es el camino. Muchas gracias.